Buenas noches, mi nombre es Sandra Mercado. Soy estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy les hablaré de estadística descriptiva. Bueno, mi compañera Neira, ella en estos momentos no va a poder participar de la explicación de los ejercicios porque ella tiene COVID. Entonces, los explicaré solamente yo. Les hablaremos sobre las tablas de frecuencia. Primero les diré qué es una tabla de frecuencia. Es donde un grupo de datos estadísticos aparece bien organizado, distribuido según las de su frecuencia, o sea, las veces que se repite la muestra. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla donde está la actividad. Bueno, como estamos viendo aquí, está el trabajo primero y aquí está el taller. Bueno, el primer análisis es sobre la empresa donde le va a dar a sus trabajadores un regalo para sus hijos menores de 10 años y les solicita llenar un cuestionario. Como podemos ver aquí, encontramos los datos en la tabla donde nos muestra que son 70 trabajadores. Y aquí vemos cada número que se repite en la muestra. Entonces, como vemos en la tabla aquí abajo ya especificando cada uno, nos damos cuenta de que hay 7 trabajadores que están en la tabla número 1, 9 en la tabla número 2, 7 en la tabla número 3 y así sucesivamente. O podríamos definirlo como, por ejemplo, que hay 7 trabajadores que decidieron por la muñeca o 9 trabajadores que decidieron por cargos y así sucesivamente, pero lo tomamos así como los datos con la letra X y mire que se toma desde el dato menor a mayor. Entonces ya nos damos cuenta según la tabla, como especificamos aquí, que el número 1 se encuentra repetido 7 veces. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá arriba, pues, encontramos los 7 1 y así sucesivamente. Y continuamos con la tabla de frecuencia absoluta. Pues esta que vimos aquí, en donde está la F sola, es la tabla de frecuencia absoluta, que son los datos recopilados de la tabla. Y continuamos con la tabla de frecuencia relativa. ¿De dónde sale el 0,1, 0.13? Sale de dividir el 7 por el 30. Sí, dividimos 7 entre 30 nos da 0,1. Si dividimos 9 entre 30 nos da 0,13. Al igual que 7 entre 30 nos da 0,1. Y así sucesivamente vamos dividiendo cada número por el total de los datos. El porcentaje que vemos acá es de multiplicar el 0.1 por 100, que nos da 10. El 0.13 por 100 nos da 3. El 0.1 por 10 por 100 nos da 100. Al igual que el 0.08 nos da 8. El 0.14 nos da 14 y así sucesivamente. Nos damos cuenta que al hacer la sumatoria de los porcentajes nos tiene que dar 100. Continuamos con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada, esta que vemos aquí, la EP, es el resultado primero de sumar todas las frecuencias absolutas, esta que vemos acá, acumuladas. ¿Cómo realizamos este cálculo? La calculamos sumando la frecuencia absoluta
con la que sigue. Por ejemplo, colocamos de base el número 7 de la frecuencia absoluta. Lo colocamos acá. Seguimos. Entonces, el 7 más el 9, si se ve aquí con el cursor, nos da 16. El 16 más 7 nos da 23. 23 más 5 nos da 28. 28 más 10 nos da 38. 38 más 6 nos da 44. 44 más 8 nos da 52. 52 más 4 nos da 56. 56 más 8 nos da 64. Y 64 más 6 nos da 70. Bueno, ya nos damos cuenta que el 70 que nos da aquí es el valor total de los empleados que fueron designados para darle a sus juguetes a sus hijos. Entonces seguimos con la frecuencia relativa acumulada, que viene siendo la H1. Entonces lo tomamos de dónde? De los datos de la frecuencia relativa. Entonces empezamos de base con el 0,1. Seguimos, sumamos 0,1 más 0,13 nos da 0,23. 0,23 más 0,1 nos da 0,33. El 0,33 más el 0,8 nos da 0,41. El 0,41 más el 0,14 nos da 0,55 y así sucesivamente, hasta que nos da 1. Entonces, pues ahí nos damos cuenta y terminamos con la tabla de frecuencia absoluta. Y mire, este es el gráfico que nos da, que es gráfico de líneas. Seguimos con el segundo ejercicio, que es sobre las medidas de tornillos que fueron sacados al azar de una producción de cierto día. Estas se encuentran en la tabla siguiente. Aquí nos dan unos datos no agrupados. Entonces, al igual que en la anterior tabla, se realiza la sumatoria, el análisis de los datos. Primero, ¿qué hacemos? Conocemos la cantidad de datos que hay, que son 30. Si damos cuenta, hay 3 cuadros y acá hay 10, nos da 30 datos. Segundo, conseguimos el número de intervalos, ¿cómo? Con la raíz cuadrada de n, o sea, 30, raíz cuadrada de 30 es 5,5, pero lo redondeamos a 6. Entonces 6 sería el número de intervalos. Ahora vamos a buscar la amplitud. ¿Cómo conseguimos la amplitud? La conseguimos del dato mayor menos el dato menor. Entonces, buscando en la tabla nos damos cuenta que el dato mayor es el 11,9, que es el dato más alto que hay aquí. Y el menor sería el 10 menos 2, el 10,2, perdón. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos la operación. 11,9 menos 10,2 nos da 1,7. Lo dividimos entre 2, que nos vendría dando 0,28. Entonces, ¿qué hacemos? Lo redondeamos a 0,3. Entonces, el número de intervalos, perdón, el número de intervalos serían 6. Aquí están, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, como ya sabemos que el dato límite inferior es el 10,2, entonces empezamos por aquí. Ya sabemos que la amplitud es de 3. Entonces, ya sabemos que 10,2 con 0,3 nos da 10,5. Pero aquí especificamos que el 10,5 no entrará en el conteo de los datos porque lo vamos a utilizar en el segundo intervalo. Entonces, como nos damos cuenta, analizamos la tabla, encontramos que entre 10,2 y 10,5 hay 10 números de los que están aquí especificados en la tabla. ¿Como cuál? Como el 10,2 que lo encontramos. Aquí está una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Seguimos con el 10,4.
Aquí está, sería 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces. Y aquí tenemos el 10,3 que no lo habíamos volado. Serían 9 veces. Y aquí está el otro 10,3 que serían 10 veces. Y así sucesivamente. Que lo encontramos en la tabla de frecuencia absoluta. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a, ¿de dónde sale la media? Perdón, la marca de clase que vendría siendo Y1. Esto que vemos aquí, esta vamos a aclarar aquí. El 10,35 ¿de dónde sale? Esta marca de clase que la identificamos aquí con Y1 sale del límite superior y más el límite inferior. ¿Cuál es? 10,2 más 10,5 nos da 20,7. Si ese 20,7 lo dividimos entre 2, nos da 10,35. Al igual que si hacemos la misma operación, el 10,5 más el 10,8. ¿Cuánto nos da? Vamos a realizarlo. Nos da 21,3. Y si lo dividimos entre 2, nos da 10,65. Pero si nos damos cuenta y analizamos, para obtener los siguientes datos para más facilidad, sumamos la amplitud. Por ejemplo, aquí el 10,65 más el 0,3, que es la amplitud, nos da 10,95. Al igual que si sumamos el 10,95 por el 0,3, nos da 11,25. Es como más fácil. Lo único que tenemos que hacer es hallar el primer dato. Bueno, seguimos aquí con la frecuencia absoluta. Entonces ya obtuvimos los datos de la primera, que fueron 10. Al igual, entre el 10,5 y el 10,8 hay 5 aquí en la tabla. Lo mismo que el 10,8 entre 11,1 hay 3. El igual que el 11,1 y 11,4 hay 1. Y así sucesivamente. Y nos damos cuenta que al sumar los resultados nos da 30. 10 y 5, 15, más 3, 18, más 1, 19, más 2, 21, más 9, 30. Entonces continuamos con la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué hacemos aquí? Sumamos, colocamos de base el 10 y seguimos 10 más 5, 15, más 3, 18, más 1, 19, 19 más 2, 21, 21 más 9 y nos da el total de datos que sería 30. Bueno, continuamos con la frecuencia relativa. ¿De dónde sale el 0,34? Sale de dividir 10 entre 30. Nos da 0,34. Seguimos con el 0,17 que nos sale de dividir 5 entre 30. Al igual que el dividir 3 entre 30 nos da 0,1 y así sucesivamente. El porcentaje sale de dividir 0,34 por 100. Al igual que el 0,17 por 100 nos da 17. El 0,1 por 100 nos da 10, el 0,3 por 100 nos da 3 y así sucesivamente. Al sumar, toda la línea nos va a dar 100. La frecuencia relativa acumulada sale de sumar. Colocamos aquí el primer dato y lo colocamos acá. Y sumamos.
0.34 más 0.17 nos da 0.51. 0.51 más 0.1 nos da 0.61. 0.61 más 0.03 nos da 0.64. 0.64 más 0.6 nos da 0.7 y si sumamos el 0.7 más el 0.3 nos da 1. Bueno, aquí también obtuvimos una gráfica de líneas. Y el último es este, donde el gráfico muestra en porcentaje la composición de la empresa de confecciones, que en total hay 110 empleados. Y dice que realice la tabla de frecuencia adecuada para la información para el personal de cada sección. Aquí nos muestra el porcentaje de empleados que hay en cada sección. Con los datos que nos dieron, obtuvimos que en la frecuencia absoluta hay 4 personas en el área comercial, 6 en el área de bodega, 10 en el área de administración, 10 en el área de corte, 12 en el de armado, 18 en el de empaque, 22 en el de transporte y 28 en el de costura. Luego obtenemos la frecuencia absoluta acumulada, que sería iniciamos con el número de base que es 4, lo sumamos con el 6 que nos da 10, lo sumamos con el 10 que da 20, la siguiente tabla en la administración. En la de corte sumamos el de 20 con el de 10 y nos da 30, y así sucesivamente, hasta que nos da el total de datos de trabajadores. Continuamos con la frecuencia relativa. Al igual como nos muestra aquí, la fórmula la dividimos en el número de datos. Entonces lo obtenemos aquí de la frecuencia absoluta. Dividimos el 4 entre 110 y nos da 0.4. Al igual que el 6 lo dividimos entre 110 y nos da 0.6. El 10 entre 110 nos da 0.09. Sucesivamente así seguimos con los demás. Y nos va a dar 1. Seguimos con el porcentaje. Al igual multiplicamos 0.04 por 100 y nos da 4. 0.06 por 100 nos da 6. 0.099. Nos damos cuenta algo de aquí que sigue sucesivamente. El 0.11 queda en 11. El 0.16% nos da 16. 0.2% nos da 20 y 0.25% nos da 25. Al sumarlo nos da 100. 4 más 6, 10, más 9, 19, más 9, 28, más 11, 40, más 16, 56, perdón, 55, más 20, 75, más 25, 100. Al igual, hacemos con la frecuencia relativa acumulada. Tomamos los datos de la frecuencia relativa, lo llevamos el primer dato acá, y continuamos con la sumatoria. 0.04 más 0.06 nos da 0.1. 0.1 más 0.09 nos da 0.19. 0.19 más 0.9 nos da 0.28 y así sucesivamente y nos da 1. Bueno, muchas gracias a este trabajo. Ha sido más fácil analizar y comprender las tablas de frecuencia. Ha sido de mucho agrado para nosotras haber realizado esta actividad, ya que hemos aprendido a obtener datos que no sabíamos, conocíamos de pronto la forma más sencilla, pero acá hemos aprendido a realizar más sobre todo sobre los datos no agrupados. Muchas gracias, profesor, por la actividad. Muchas gracias.